¿Cómo es la vida? Yo estaba tomando un vuelo a Canadá para ir a cantar en importantes festivales del mundo. Terminada esa gira, me esperaba Nueva York para presentar algunos conciertos. De retorno a Perú, en Lima, estaba por culminar mi segundo álbum. Pero la vida tenía otros planes para mí, para ti. Es junio del 2020 y una pandemia hizo que regrese luego de muchos años a la casa donde crecí. Son días donde los ánimos suben y bajan. La incertidumbre agobia mucho. Pero acá estamos, valorando lo más simple, porque a veces olvidamos lo evidente, como compartir un café y una buena charla con papá. Me llamo Araceli Poma, soy cantante y productora peruana y llevo más de 10 años difundiendo la cultura y música de mi país. Este es el tercer capítulo de Sin Distancias. En el anterior hablamos de la primera grabación que se hace de música peruana, del vals de Felipe Pingló y cerramos con una polca. Es difícil imaginar la música popular de Perú sin uno de sus instrumentos más conocidos en el mundo. Estoy hablando del cajón peruano. Cuesta creer que durante muchos años no fue considerado como un instrumento. Es por la época de la colonización española en Perú donde se pudo haber dado las primeras versiones de ese instrumento. El cajón nace por una necesidad de pobladores que venían de África para ser sometidos a la infame esclavitud de ese entonces. Los tambores eran los instrumentos con los que ellos interpretaban su música. Lamentablemente, el uso de estos fue prohibido por la Iglesia Católica y todo instrumento hallado era expropiado o quemado. Sin embargo, siendo la percusión el alma de la música africana, se vieron obligados a buscar instrumentos con los que pudieran expresarse. El ingenio les hizo convertir los cajones de madera, esos usados para transportar mercadería, en un gran instrumento de percusión. Y fueron estas cajas vacías las que usaron como tambores en sus festividades. Es a mediados del siglo XX en donde se empieza a estandarizar la construcción del cajón. Y con este cambio estructural, el ejecutante pasó a sentarse en el instrumento. El cajón peruano, dos sonidos básicos, graves y agudos. ¿Cómo obtenemos los graves? Con toda la palma de la mano, de manera recta, y es con todo el brazo. ¿Sí? No muy abajo, justo en la línea de la muñeca, con la línea superior del cajón. Obtenemos unos graves profundos y con los agudos, la falange media del dedo medio para abajo, menos este dedo. El muslo cumple una parte importante porque va a hacer que nuestro antebrazo haga que rebote. Así tenemos los dos golpes básicos, grave, agudo. El mismo Rafael Santa Cruz, investigador y percusionista afroperuano, decía que durante mucho tiempo el cajón no fue un instrumento importante. Más bien, era un instrumento realzador del ritmo, que fue haciéndose muy popular, lo que le sirvió para mejorar este instrumento como hecho físico. Hay un dato que me pareció muy peculiar y lo quiero compartir. Así como hay futbolistas que aseguran sus piernas, hubo un cajoneador peruano llamado Francisco Monserrate, para muchos conocedores, el mejor de la historia peruana, que por 1940 había asegurado sus manos por 100.000 soles. Sucede un hecho clave para que el cajón se conozca en el mundo, y es la visita que hace a Lima en 1977 uno de los máximos exponentes de la música flamenca, Paco de Lucía. Resulta que el embajador de España en Perú hace una fiesta en la embajada, donde actuó como invitada la compositora peruana Chabuca Granda, siendo acompañada por Caitro Soto en el cajón. Paco de Lucía se quedó maravillado con el cajón de Caitro y terminó comprándole el instrumento y se lo llevó a España.
El mismo Paco cuenta que a los 6 meses de haber llegado el cajón, ya estaba en todas las casas flamencas de ese país. Increíble. Y es así como empieza su historia a nivel internacional. Fue por esa razón que se pensaba que el cajón venía de España y no de Perú. Este suceso fue importante porque los peruanos que pecamos de nacionalistas, ¿qué creen que dijimos? Gracias, Paco de Lucía, por dar a conocer el cajón peruano. ¡No! Dijimos, nos están quitando el cajón peruano. Cuando realmente no nos estaban quitando nada. Simplemente lo estaban usando. Pero fue bueno que esto suceda, porque nos permitió reaccionar para darle mayor importancia a nuestro instrumento. Para terminar, recordemos que el cajón recién fue reconocido oficialmente en el Perú como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001. Bueno amigos, nos ha costado resumir información tan importante en pocos minutos. Soy Araceli Poma y este fue el tercer capítulo de Sin Distancias. En el próximo vamos a cantar y bailar, porque hablaremos de los géneros peruanos donde el cajón tiene un papel importante. Sígueme en nuestras redes y comparte para que más gente conozca la música de Perú.